la importancia del tratamiento de inducción, la poliquimioterapia y el papel del tratamiento sistémico en la metastasiectomía. Como ustedes bien saben, la mayor parte de los pacientes se presentan en etapas localmente avanzadas. En el mundo, cáncer de colon representa la tercera causa de incidencia y quinta en mortalidad, y en Nicaragua es la quinta incidencia en mortalidad. La importancia del tratamiento sistémico es que 50 a 60% de los pacientes en algún momento de su historia desarrollan metástasis, 80 a 90% se pueden presentar con enfermedad hepática irresecable, y hasta un 30 a 38% de los casos pueden presentar enfermedad hepática sincrónica. Como ustedes bien saben, en oncología la etapificación clínica o el TNM obviamente es lo que a nosotros nos permite determinar la mejor conducta terapéutica, así como también poder describir el pronóstico del paciente, específicamente en cuanto a la supervivencia, y por supuesto una vez que hemos determinado esto decidimos cuál es la mejor conducta a seguir. La mayor parte de los pacientes en cáncer de colon llevan en algunos casos quimioterapia junto con el tratamiento quirúrgico, y hoy en día en etapas clínicas 4 la quimioterapia con o sin cirugía en muchos casos es la piedra angular del tratamiento. El objetivo que nosotros seguimos en pacientes con enfermedad metastásica muchas veces va a depender de la extensión de la enfermedad, de la intención que tengamos en cuanto a que si tenemos un paciente que meramente queremos hacer algo paliativo o potencialmente curativo, de la comorbilidad del paciente, si ha recibido o no quimioterapia, de la clase funcional, por supuesto de la parte molecular y de otras comorbilidades que nuestro paciente pueda tener. Si nosotros evaluamos las guías de la NCCN, ellos toman en cuenta si el paciente es clínicamente apto para recibir poliquimioterapia con fluoroquilinidina o agente platinado, o hacer combinación de terapia de poliquimioterapia con terapia molecular dirigida contra el factor de crecimiento epidérmico, o en algunos casos con terapia antiangiogénica. La secuencia que nosotros utilizamos obviamente va a depender si es el tratamiento inicial, si el paciente ha tenido progresión o es una tercera línea de tratamiento. ¿Cómo nosotros hacemos para saber cuál esquema es la opción más viable? Sabemos que agentes platinados con irinotecan pues es lo mismo que capecitabina, es decir, tomar fluoroquilinina oral es igual a hacerlo intravenoso, y que hacer secuencias de tratamiento, es decir, dar terapias separadas muchas veces es igual a la combinación, con la salvedad que la terapia de combinación ofrece muchas veces mayores tasas de respuesta que permite hacer resecciones en enfermedades hepáticas, por ejemplo, pulmonares en mayor porcentaje. Pero existe algo más allá de la quimioterapia. Como ustedes saben, en oncología la parte molecular ha hecho un gran auge, y sabemos que el aumento de la angiogénesis en cáncer de colon es importante, ya que esta estimula la supervivencia, proliferación, migración y permeabilidad del tejido. Y estas proteínas que estimulan la angiogénesis se han visto en mayor expresión a medida que el crecimiento del tumor va siendo más acentuado o más marcado, o se va dando mayor progresión o metástasis en los pacientes. La manera de que nosotros podemos bloquear la angiogénesis puede ser por anticuerpos que van dirigidos contra el ligando que estimula el receptor, contra el bloqueo del receptor a nivel intracelular, o bloquear el receptor a nivel intracelular. Este es uno de los primeros estudios clásicos que abordó a más o menos 813 pacientes con enfermedad metastásica, quimioterapia con irinotecan versus quimioterapia con un antiangiogénico, y se demostró que la terapia combinada con antiangiogénico disminuía el 34% del riesgo de muerte y de progresión de la enfermedad en el 34%, con una diferencia de supervivencia de más o menos 5 meses de forma significativa. Esto lo que vino a hacer fue mucho a cambiar la conducta terapéutica en estos pacientes, porque hasta ese momento la mayor parte de los casos eran únicamente tratados con poliquimioterapia, y a partir de esto se viene a encontrar el papel de la terapia molecular. Posteriormente, otros autores del grupo norteamericano publican su experiencia de pacientes con agentes platinados con, como les decía, el tratamiento tomado o con tratamiento IV, y se logra demostrar nuevamente aquí en verde que la terapia de poliquimioterapia con anticuerpo monoclonal es mejor, ya sea independientemente de que el tratamiento sea tomado o que el tratamiento sea IV, con disminuciones del riesgo de progresión de más o menos un 35 al 39% para ambos esquemas de quimioterapia. Y otro aspecto que siempre es importante tener en cuenta, y que el paciente muchas veces te pregunta es: doctor, ¿hasta cuánto tiempo me va a dar quimioterapia? ¿No? Por muchos factores, por el hecho de estar llegando al hospital, por el hecho de estar incurriendo en gastos, por el hecho de estar recibiendo quimioterapia. Y esto es un estudio alemán recientemente publicado
de que al utilizar a pacientes con quimioterapia con anticuerpo monoclonal y aquellos que tenían algún grado de respuesta, a dejarlos en vigilancia o ofrecerles tratamiento de mantenimiento. Y lo que se logra observar aquí en rojo es que el tratamiento de mantenimiento con anticuerpo monoclonal más una terapia oral es mejor que dejar al paciente en vigilancia, y eso impacta tanto en el control de la enfermedad como en la supervivencia global. Es por ello que, si bien es cierto, en algunos casos, después de cierto número de ciclos, al paciente se le puede dar un break de tratamiento, dejarlos en vigilancia, cuando el paciente clínicamente ha tenido respuesta y está tolerando el tratamiento, hacer una terapia de mantenimiento es mejor. Con la poliquimioterapia, más o menos la supervivencia de un paciente con cáncer de colon en diferentes estudios ha sido más o menos 20 meses. Aquí, con la nueva evidencia que hay con la terapia antiangiogénica más terapia o poliquimioterapia, la supervivencia más o menos anda entre 25 a 27 meses. Es decir, que estamos haciendo que el paciente viva un poco más de 2 años con agentes platinados, y así como también cuando se combina con otra droga muy activa como es el irinotecan, ¿no? Hoy en día la terapia antiangiogénica con poliquimioterapia alcanza supervivencia promedio de más o menos 25 hasta 27 meses en los pacientes con cáncer de colon. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden muchas veces existir efectos adversos muy importantes como la enfermedad tromboembólica arterial, los sangrados, la hipertensión y nada despreciable la perforación. Menciono mucho la perforación porque, si bien es cierto, puede ser un 2%, en algunos casos hasta 7%, cuando el paciente tiene enfermedad hepática y es llevado a una metastasectomía y el paciente está en terapia antiangiogénica, debe darse un lapso entre la última dosis del antiangiogénico y la cirugía de más o menos 6 a 8 semanas. Esto por el riesgo de sangrado que puede existir, o así también por el riesgo de discencia de la herida. Hoy en día la terapia antiangiogénica también ha demostrado beneficios en segunda línea, es decir, pacientes que tienen una primera línea de tratamiento, tienen progresión de la enfermedad, hay estudios que han demostrado algunos beneficios hasta de 2 meses, es decir, incrementados a los 25 o 27 meses que ya nosotros tenemos. Entonces, cada vez más se está viendo de que la supervivencia del paciente con cáncer de colon, con poliquimioterapia y terapia antiangiogénica, ha venido a mejorar de unos 4 a 6 meses hasta hace unos años con únicamente el cuidado paliativo, hasta más o menos 25 o 27 meses, y en algunos dados casos, como veremos posteriormente, hasta duplicar dicho dato según sea el otro tratamiento que se pueda agregar. Existen otras vías que nosotros siempre tenemos que buscar en el paciente. Una de estas es la vía del CARRAS, que es dependiente del receptor del EGFR, que no es más que un receptor transmembrana, que lo que hace una vez que se activa es estimular el crecimiento tumoral. El CARRAS, que es la vía que media este crecimiento, está expresado en el 40% de los casos. Sin embargo, cuando se busca el NRAS, este puede llegar hasta el 55% de los casos. Y la importancia de determinar esto es que los pacientes que tienen esta alteración molecular, es decir, una mutación, cuando reciben un anticuerpo monoclonal, no tienen un beneficio en dicho tratamiento. No así aquellos pacientes que lo tienen wild type o no mutado. Se logra observar, aquí pueden ver la disminución del riesgo de muerte de más o menos el 45%. Por lo tanto, en pacientes con cáncer de colon correcto o metastásico, que consideremos que sean candidatos a una terapia anti-EGFR, buscar la alteración molecular es sumamente importante para poder describir si el paciente tendrá o no algún tipo de beneficio. Otra droga que ha demostrado mucha utilidad no solo en el terreno metastásico, sino en la conversión de pacientes limítrofes con enfermedad hepática, es el panitumumab. Ha alcanzado respuestas hasta el 35% y supervivencias muy cercanas a 24 o hasta a 27 meses en pacientes con cáncer de colon metastásico. No todos los pacientes, sin embargo, responden. Hoy en día se están buscando una serie de alteraciones como el BRAF, la pérdida del PTEN, o pacientes que aún no conocemos qué alteración molecular tienen y para la cual se está tratando de encontrar algún blanco molecular. Cuando observemos a un paciente con cáncer de colorecto metastásico, creo que esto es importante verlo de esta manera. Hay pacientes que pueden responder, hay pacientes que no nos van a responder, o hay pacientes que aún no sabemos qué tipo de alteración molecular tienen, y es por ello que aún no hemos podido encontrar la mejor opción terapéutica cuando se refiere a quimioterapia o a terapia biológica. Es decir, cada uno de ellos representa un reto terapéutico para nosotros. Y volviendo a esta alteración molecular, todos los pacientes con etapa clínica 4 que consideremos que son candidatos a terapia anti-EGFR deben de realizarse esta alteración molecular,
por el beneficio de la supervivencia global. Y recientemente hacer el RAS extendido es la otra parte que permite incrementar ese porcentaje de alteración molecular del 40 hasta el 55%. Como les comentaba, muchos pacientes, como ustedes bien saben, pueden desarrollar metástasis hepática, pulmonar y por supuesto la enfermedad, la carcinomatosis peritoneal. La supervivencia va a estar en dependencia del sitio de metástasis, siendo el sistema nervioso central y enfermedad múltiple los que tienen peor pronóstico, y tener en cuenta que el tratamiento con cuidados paliativos junto con la quimioterapia permite incrementar la supervivencia. La enfermedad hepática siempre requiere un tratamiento multimodal. Algunos pacientes que son resecables deben ser llevados a quimioterapia y resección, y algunos que son con resecabilidad limítrofe o irresecable, hacer quimioterapia y posteriormente evaluar la respuesta para valorar la recetabilidad. Y esto se evaluó en este estudio, donde se encontró que de 1.414 pacientes que recibían poliquimioterapia con antiangiogénesis, aquellos que tenían respuesta completa llevaban a tener una supervivencia cercana a 44 meses. Es decir, estamos haciendo que el paciente viva incluso un poco más de 3 años. Hoy en día incluso estamos llegando hasta hacer poliquimioterapia en pacientes con enfermedad hepática. Se logra observar un franco beneficio en la poliquimioterapia en la metástasis hepática con tasas de R0 cuando se llevan a tratamiento quirúrgico hepático hasta en el 51% versus el 33%, y respuestas completas muy cercanas al 54%, ¿no? El tratamiento multimodal muchas veces puede llevar a respuestas completas o a respuestas parciales del paciente, y obviamente aquel que tenga respuesta completa va a tener un mejor pronóstico que no. Estos son algunos pacientes que se han tratado con poliquimioterapia y terapia molecular. Algunos pueden tener enfermedad residual o hacer tipo de necrosis, pero lo importante es siempre tratar de estar evaluando al paciente. Este es un paciente que evalué el día de ayer. Esto lo recibí hace unos meses con enfermedad hepática multilobular, y esta es la tomografía de hace unos días, donde ustedes lo pueden observar, tiene una respuesta parcial, porque aquí todavía se logra observar una lesión, y vamos a hacer el tratamiento del primario, la hemicolectomía, y posteriormente ver algo local a nivel del hígado. A medida que la respuesta aumente, la tasa de resección en enfermedad hepática va a ser mayor, y obviamente esto va a impactar en el pronóstico. Las tasas de resección con poliquimioterapia pueden llegar hasta el 50%, ¿no? E incrementarse según la terapia molecular que nosotros utilicemos. Algo importante es que a medida que demos más quimioterapia, el riesgo de morbilidad quirúrgica o postoperatoria es mayor por la toxicidad que puede haber a nivel del hígado. Y este es un estudio muy reciente de pacientes que, a pesar que tengan enfermedad hepática y que son irresecables, publicado hace 2 meses, hacer ablación de la lesión con quimioterapia a 8 años también un 35% versus más o menos un 8 o 9% de los casos, ¿no? A pesar que pueden ser no siempre quirúrgicos, puede hacerse algo local que va a impactar en el pronóstico de los pacientes. Y aquí la supervivencia fue de 44 versus 9 meses, más o menos, los pacientes que reciben poliquimioterapia más radioablación de las metástasis, ¿no? Es un estudio de fase 3. Y para concluir, esto es más o menos lo que hemos incrementado en la supervivencia, de más o menos unos 8 meses con únicamente cuidados paliativos hasta más o menos unos 50 meses con poliquimioterapia más resección de la metástasis en pacientes que son candidatos. Por lo que es importante que nosotros siempre debemos tratar de perseguir la máxima respuesta posible. Podemos hacer combinación de duplete o triplete con anticuerpos moleculares o monoclonales. Hacer un análisis molecular es muy importante, y recordar que el tratamiento multimodal en la enfermedad hepática va a incrementar las respuestas objetivas, las tasas de resección y por supuesto la supervivencia global.